Bueno, buen día. Arrancamos con el ciclo de capacitaciones de este mes. Vamos a hablar sobre neurología y las adicciones. El doctor Delgado, él es médico psiquiatra, profesor titular de adicciones de 1 y 2 en la USAL, magíster en neuropsicofarmacología clínica de la Universidad de Favaloro y director médico de UDI HENS, Unidad de Desintoxicación Intensiva. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Para mí es un gusto venir a charlar con ustedes. Este año cumplo 40 años de vez. No parió de familia. Y la verdad, en 40 años, muchísima gente muy valiosa que me ayudó en la formación. Con lo cual, poder venir estos martes de octubre, la verdad, un gustazo. La idea es hoy hablar más en general sobre bases neurobiológicas y un poco sobre esas bases dedicarle, me imagino que la prevalencia de alcohol sobre eso quieren hacer alguna variación y que veamos otros temas, me avisan y canto. Esto ya tiene lo cogió en su escritorio, así que el material se les queda para que lo use. No hace falta ni que tenemos. Si quieren, no nos o por eso no hace falta. En principio, definir la adicción no es difícil, pero tenemos que tener en cuenta que significa una condición que necesita cierto tiempo para que se instalen cambios neuroplásticos que después es lo que definimos como adicción. Entonces, nadie desarrolla una adicción inmediatamente. Tiene que tener un entrenamiento en su cerebro para que este cerebro se vuelva adicto. ¿Cuánta periodicidad y cronicidad necesita una persona? Esto es muy variable. Hay una modalidad, por ejemplo, bastante común hoy en chicos, adolescentes, consumo esporádico, explosivo, intermitente de alcohol. Dicho así significa, se pegan un consumo de alcohol una vez cada mes, cada 2 meses. Pero si ese patrón se repite, se crean las bases necesarias para que tal vez se instalen los cambios neuroplásticos que conocemos como adicción. Con lo cual, el objetivo de la abstinencia de cualquier alimento tiene que ser un objetivo central. No da lo mismo que el paciente siga consumiendo, aunque consuma menos, aunque consuma alguna sustancia que en una supuesta comparativa con lo que venía consumiendo uno no está grave, desinyectaba matándose heroína, y ahora se pega un saque de cocaína cada tanto. Sigue produciéndose un patrón de cambio prioritario. No sé si lo van a ver bien, pero bueno, es un trabajo muy emblemático. Dora Volkow es la directora del Instituto de Drogas de Estados Unidos. Ella, la imagen que ustedes ven es un corte transversal y una resonancia magnética artificial. Un paciente que está acostado en la camilla, boca arriba, con lo cual lo que ustedes ven acá es la parte frontal, occipital, derecho, izquierdo. En realidad, este adicto a cocaína, una resonancia magnética funcional, si le hacen ver un video neutro, no pasa nada. Pero si este adicto a cocaína ve una película donde hay un consumo explícito de cocaína, se activan las mismas áreas del cerebro que se activarían con el estímulo. Esto es el famosísimo craving. Esto es lo que hace que el sábado a la noche, para algunos adictos, no sea el mismo día, porque ya hay memorias ambicionadas que disparan mecanismos que tienen que ver con el anhelo irrefrenable, ese anhelo que no es posible mediatizar, aunque la persona sabe que las consecuencias van a ser negativas. Y me la pegué y ¿cómo lo paraba? No la pude parar.
Y es un poco el discurso que van a ver. Con lo cual, una vez que se instalan esos cambios, hay que entender que esos cambios no son irreversibles. Entonces, ¿puede una persona tener un consumo esporádico de alcohol sin que eso le traiga impacto y consecuencias? No. Por más que el alcohol no haya sido su droga señalada como problemática para el consumo. El alcohol va a actuar en los mismos circuitos, en los mismos eventos y va a generar estos mecanismos de craving, que vamos a ver que es difícil definir, porque tiene que ver con un impulso y con una compulsión a la vez. Entonces, entender que esto es irreversible significa que los tratamientos son crónicos. Las patologías crónicas en medicina se tratan crónicamente. Ya tengo 2 años limpios, me das el ALCAS. No, buenísimo. Vamos a aplaudir, vamos a ir avanzando tu tratamiento en la medida que esta buena evolución nos lleve a, hoy son 2 años, mañana serán 5, pasados serán 20. Tal vez ustedes recuerden hace unos 11, 12 años atrás, un actor conocido, Philip Seymour Hoffman, le habían dado el Oscar por la película Truman Capote, era un gordito medio con cara de irlandés, rubio. Lo que se sabe es que consume heroína y se mata de sobredosis. Después supimos que era un adicto recuperado, y llevaba más de 20 años recuperado, que era activo miembro de Narcóticos Anónimos, en una situación de grave ruptura afectiva. Se la pegó y se mató, aún con 20 años límite. Imagínense en cualquier grupo de DNA cómo impacta. Él que nos coordinaba, nos coordinaba, se mató. Se mató porque esa problemática es crónica y los cuidados deben ser crónicos. Interrúmpanme, pregunten. Entonces, la adicción es una enfermedad con cambios a nivel del cerebro, más allá de todas otras cosas que necesariamente tenemos que tener en cuenta. Es un trastorno recidivante crónico, con lo cual la evolución esperable es una evolución de recaídas. Y corregir esa evolución es parte del trabajo que nos toca hacer. No es lo mismo entonces que consuma alguna sustancia depresora, estimulante o disléctica, y algunas generan todo eso. Y eso significa también que los tratamientos, sobre todo los farmacológicos, van a tener algún nivel de especificidad. No podemos tratar farmacológicamente igual cuando hay diferentes sustancias que actúan. ¿Por qué algunos son más vulnerables que otros? ¿Por qué algunos prueban y no quedan pegados? Y otros quedan pegados. Es difícil entenderlo, pero tal vez la clave esté en cómo funciona el circuito de recompensa. O sea, en qué capacidad tiene una persona de experimentar placer frente a reforzadores naturales. Este es un concepto clave también en un tratamiento, porque la buena evolución de un paciente siempre va a significar que ustedes vean que ahora se empieza a interesar genuina y auténticamente por situaciones que dan placer. Una sobremesa, comentar una película, compartir con un grupo de amigos, manejar la huerta. Eso es placer. Lo que pasa es que, imagínense, una condición de cualquier sustancia adictiva significa poner el circuito de recompensa a niveles suprafisiológicos. Eso significa no un orgasmo, un orgasmón. Tan así, no le pueden discutir a nadie el efecto placentero del consumo. El tema es qué consecuencia va dejando ese efecto a niveles suprafisiológicos. Y claramente es muy difícil después para una persona acostumbrarse, después de haber sentido en el medidor del placer lo que sintieron, ¿esto me ofreces? Sí. Y esto es valioso. Y tenés que aprender a reconocerlo, a disfrutarlo, si querés corregir y cambiar este circuito de frustración, pérdida, frustración, pérdida, frustración, pérdida. El próximo le traigo el cuchillo. Todavía no tenemos endofenotipo, pero vamos acercándonos. Después en la charla de marihuana les muestro todo lo que se sabe hoy
sobre el sistema endocannabinoide y cómo esto está empezando a ofrecernos herramientas extras, cómo hay, por lo menos en investigación animal, ratoncitos que si sobreexpresan un receptor o les falta ese receptor son más vulnerables y determinan mayor impacto a nivel de su posibilidad de consumo. Obviamente que va a haber un montón de factores, la disponibilidad de la sustancia es un elemento clave. Entonces, una gran amiga conocida también que trabaja en la misión, que es Geraldine Peronace, hace muchos años empezó su trabajo como emergentóloga de una discoteca que estaba en Clarera, para allá. Y ella decía, mirá, depende del día, depende de la música, depende de las urgencias que yo trato. El día de cumbia, reggaetón, es el alcohol, el alcohol, pum. El día de la fiesta electrónica es éxtasis, y eso era parte de lo que ella tenía que ayudar y tratar, pero justamente hay otras variables que impactan realmente en lo que significa la prevalencia de la enfermedad. Entonces recuerden que no se desarrolla inmediatamente, es necesario un tiempo para que aparezcan esos cambios neuroplásticos y en ese tiempo empieza también a modificarse el funcionamiento de la persona, donde la situación dental en consumo cada vez es más acelerada. Y en el relato, y por eso en cualquier espacio de tratamiento, los espacios no formales son muy importantes, porque si las personas empiezan a darse manija, a hablar de las aventuras, las andanzas, los episodios, le pasa como en esa imagen que les mostraba de la resonancia funcional, hasta empiezan a excitarse y hasta pueden tener signos clínicos, pueden aparecer con midriasis. Bueno, che, la midriasis puede ser porque están... Y porque si esos espacios no formales uno no interviene, nos perdemos una gran oportunidad de trabajo terapéutico. Y esto es muy complicado de definirlo. Hay una posibilidad de un uso no problemático de las sustancias. Yo creo que no. Es una cuestión complicada. Es más, pero que tal vez la única constante que uno podría definirla como es posible un uso no problemático es el alcohol, en tanto y en cuanto no haya llegado a esos cambios producto de haber abusado del alcohol. Yo me jacto que tengo hechos unos cursos de degustación barra sommelier. Esa huevada a mí me encanta. Y como me gusta, tengo claro que no puedo chupar mucho, porque si chupo mucho, tal vez eso lo pierda y no lo quiero perder. Si quiero seguir leyendo letra para sanatearles un poco y decirles un montón de cosas de la potestad de vino en cuestión que tengo que degustar. Pero eso, si yo me pasara, no voy a poder tener un consumo de alcohol regulado. Con ninguna otra sustancia pasa eso. Y especialmente hoy, esto cae para la marihuana. ¿Por qué? Porque hay una enorme confusión, porque hay mucha gente que minimiza el uso de la marihuana. Lo vamos a ver, no sé si el que viene o el otro martes, pero bueno, yo no sé el impacto que tienen ustedes, pero empezaremos a ver un enorme impacto por consumo de marihuana durante el embarazo. Porque junto con esta minimización, recuerden, la marihuana tiene efecto antimédico. Te saca las náuseas y los vómitos del embarazo y encima un médico huevón le va a decir, no, eso es natural, podés fumar, no abuses, siempre podés fumar una marihuanita. Consecuencia, lo mismo que se ve con el síndrome alcohólico fetal. Síndrome anaminoide fetal con trastornos madurativos que se van a expresar seguramente en la pubertad o en la adolescencia, con ese aumento del espectro impulsivo compulsivo que después vamos a ver. Cualquier persona se va a empezar a acercar a la sustancia por una combinación de alguna de estas tres razones. No hay otras, son estas tres. Búsqueda de satisfacción, el efecto de recompensa, sentirse diferente, esta cosa de o aliviar un displacer. Busquen y van a resumirse en cualquiera de estas tres. Por alguna de estas tres empieza a haber entonces un progresivo uso de las sustancias, esto empieza a generar una preocupación, empieza a haber mecanismos de tolerancia, mecanismos de abstinencia,
Y cuando se forman hábitos, cuando aparecen esas memorias condicionadas, ahí es donde empieza a perderse el control y aparece este espectro impulsivo-compulsivo. Impulsivo, recuerden, es dificultad para frenar el inicio de cualquier acción. Compulsivo es dificultad para frenar la continuación o finalización de cualquier acción. En mi barrio, yo nací en Parque Patricios, en Cabo. Al impulsivo le decíamos leche hervida y al compulsivo le decíamos piñón fijo. Y si ustedes van a ver, mucho de la clínica son leche hervida, piñón fijo, hasta para comer un postre, hasta para lo que sea. Y uno debe trabajar terapéuticamente en cada una de esas situaciones. Entonces, una vez que se instalan estos mecanismos, saber que hay consecuencias negativas no alcanza. Uno no puede apelar a la voluntad. Ay, che, dejate de joder. Tenés hijos ahora ya, tenés otras cosas importantes. Sí, sí, pero no hay forma ya de controlar. Esto remite entonces a algunos de los impactos que necesariamente las personas van a tener. Y estos impactos empiezan por lo menos en ciertas estructuras. Muchas veces también esto es parte de un concepto que hoy es el que predomina, que es el concepto de patología dual. El concepto, saben ustedes, deben definir, este paciente tiene un diagnóstico de adicción y al menos tiene uno u otros diagnósticos y esto es una patología dual. Lo que pasa es que una patología dual significa dos diagnósticos que en principio no son independientes. Entonces, si el consumo de drogas trae cambios neuroplásticos, si estos cambios neuroplásticos van a traer alteraciones funcionales en principio, vean ustedes, cualquier persona, si tiene, por ejemplo, lesiones traumáticas, vasculares o neoplásicas a nivel de la corteza medial frontal, eso se va a correlacionar con síntomas depresivos. Entonces, es cuestionable hablar de comorbilidades. Porque si los mismos cambios neuroplásticos van a ir generando sintomatología producto de esos cambios, el concepto de la patología dual a veces estanca los tratamientos. Y esto es fundamental cuando uno ve síntomas psicóticos, porque muchos pacientes con síntomas psicóticos equivocadamente se los diagnostican como esquizofrenias. Y esto significa equivocadamente un antipsicótico o más de un antipsicótico y a veces también el uso del antipsicótico como contención. Y uno no puede apelar a la farmacoterapéutica para contención. Para contención, si no podés, te tenés que internar. Para contención, si vos no te podés, te tenés que estar bajo juez, que tu familia esta es una herramienta. Si vos no podés, no sé, te abrazo, pero no te voy a sobremedicar con antipsicóticos. Y esto es lo que en la mayoría, por ejemplo, de la clínica psiquiátrica ocurre. Cuando cae cualquier adicto está sobremedicado, inevitablemente. Y le dan levomectomacina, y le dan clozapina, y le dan etumina, y le dan quetiapina, y cuando se quieren rodar ya está caminando medio robotizado, rígido, y por supuesto con más impacto cognitivo. Eso no funciona, no sirve, no estabiliza. Entonces, tal vez la mirada de entender que hay estadios en cómo se va a expresar ese impacto, y esto un poco hoy hay más elementos para apoyar esa hipótesis, nos puede permitir un poco más de flexibilidad a la hora de ir acomodando los planes farmacológicos al estadio múltiple. Pero siempre entendiendo que esto es crónico y que el tratamiento de algo crónico también es crónico y los cuidados son crónicos. Yo siempre digo, tal vez tenemos que aprender de los oncólogos, que salvo raros casos, recitan a sus pacientes que están bien cada 6 meses, o les podemos inventar un grupo de seguimiento de cada tanto, pero no un alta, porque el alta significa ya no me tengo que cuidar. Y eso es gravísimo para cualquier adicto. Tampoco se ve muy bien, pero algo se ve. Estas son imágenes de SPECT. Un SPECT significa tomografía de emisión del nodo único. Es inyectarle a un paciente glucosa que está marcada por una instancia centellante. De nuevo, el paciente acostado son cortes transversales, donde no hay neuronas. Esto debería verse con menos luz, azulito. Después cuando lo vean, lo van a ver mejor.
y una buena captación en todo lo que es corteza. Este paciente, el lóbulo frontal a nivel bilateral, no captaba esa glucosa. Entonces, cuando uno ve los informes, el hipoflujo no es que no le está llegando sangre. El hipoflujo es no hay flujo de esa glucosa marcada que se adentro. Esto significa hipometabolismo. Esto es un cerebro que funciona menos en esas estructuras donde no capta la glucosa. ¿Y qué pasa si no funciona bien el lóbulo frontal? Hay atención ejecutiva. En cualquier etapa de cualquier acto, proyectar, planificar, ejecutar, finalizar. Va a haber dificultades. Usted le da una escoba a alguien con algún problema a nivel ejecutivo y ese proceso, sí, pero no te diste cuenta de acá, no, y no te diste cuenta que no podés dejar esto acá, y no te diste cuenta. No, y esa función uno la va a tener que monitorear hasta que logre incorporar esos mecanismos. Yo siempre digo, cuando uno labura bien, ¿se acuerdan la película de Woody Allen donde le aparece la mamá en el cielo? Entonces muchos pacientes nos dicen, estabas por hacer esto y me apareciste vos, bigote, y dije, no, después me lo tengo que arrancar al bigote, mejor no lo hago. Entonces es buenísimo eso, porque uno empieza a funcionarles como control cognitivo, porque no lo tiene. Y eso es parte de un desarrollo que en un tratamiento se debe hacer. Acá a la derecha tampoco se ve tan bien, pero es el mismo paciente, un año y medio después. ¿Hay recuperación? Sí. No hay recuperación ad integrum, como decían los mismos anatomistas. Esto significa también, porque este paciente, yo lo sigo viendo después de tantos años, tiene OPE, entonces le dicen, sí, hacemos el efecto, pero sí, no cambió más, no cambió más. Esa importantísima mejoría del año y medio quedó ahí. La evolución es buena, pero esa perfusión no mejoró. Esto significa que esto es crónico, quedó. Y a mí me sirve para decirle, che, Diego, todo bien, pero te das cuenta que esto no quedó, no se arregló totalmente. Bueno, esto es parte de lo que tenemos que ayudar a que se entienda. Entonces, esto es lo que se trataba. Si bien esto es lo que hoy se hace, se maneja, hay sociedades de patologías duales, hay congresos de patologías duales. Una gran amiga, Marcela Guayman, es la presidenta en Argentina de la Sociedad de Patología Dual, y siempre que nos encontramos, empezamos, no, Marcela, no es por ahí. No, yo ya sé cómo vos pensás, pero bueno, esto también te ayuda, concientiza, no polémicas. Entonces, siempre va a haber síntomas de la serie ansiosa, afectiva, psicótica. Y esto no como un diagnóstico de comorbilidad. Y otro factor importantísimo a la hora de también qué tipo de enfoque farmacoterapéutico. Una persona que consume, empieza a tener productos de consumo, oscilaciones de humor, está haciendo un entrenamiento intensivo hacia la bipolaridad. Por lo cual, realmente en algún momento, es como la maestría, en algún momento, listo, ya está, ya tenés tu máster en bipolaridad. Lo logré, sí, pero significa que vas a necesitar respaldo terapéutico y farmacoterapéutico. Además, en el problema adictivo, tenés un problema de bipolaridad. Dicho en términos un poco más científicos, considerar la adicción como un factor epigenético al desarrollo del espectro bipolar. Y el espectro bipolar no es la bipolaridad clásica, manía, depresión. Es equivalentes en el polo maníaco, irritabilidad, toma impulsiva de decisiones, o desesperanza, anedonia, falta de empatía, vamos a ver como equivalentes del polo depresivo. Yo, como les decía, la gran, enorme mayoría de estos pacientes con síntomas psicóticos no son esquizofrénicos. Yo siempre digo, che, cirugía psiquiátrica. Esos pacientes que hoy están loquitos, ¿tienen frío de Broiler? ¿No la tienen? No, es una esquizofrenia. Déjense de hinchar. Es otra cosa. Ya vamos a ver qué es, pero no es esquizofrenia. Este es un tema muy importante y es mientras se instaló ese modo impulsivo-compulsivo, la toma de decisiones inevitablemente va a estar guiada por esa impulsividad.
ahí es donde es necesario, además del respaldo farmacoterapéutico, estrategias psicoterapéuticas específicas que son las que como herramienta nos puede dar la psicología cognitivo-comportamental. Y el famoso manejo de contingencias. Son estrategias que uno debe apuntar a trabajar como anticipación. Entonces, che, ¿cómo vas a proyectar este fin de semana? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo te organizaste? Lo tenés que organizar, no te quedes ahora a ver qué surge, porque a ver qué surge es peligroso. Entonces tenés que planificar tu fin de semana, después tenemos que trabajar si esa planificación de tu fin de semana efectivamente la pudiste sostener, o cómo hiciste para corregir algún tipo de dificultad. Yo había planificado esto y llovió. Llovió, y qué plan B tenía para la lluvia, etc. Se casa tu hermana, che, qué lindo, va a haber fiesta. ¿Y cómo vas a hacer cuando venga la bandeja del champán que a vos tanto te puede? Porque tenés que estar en el casamiento de tu hermano, pero en ese momento, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Qué estrategia para no entrar en, bueno, un traguito no me va a hacer nada, que sabes que eso no sirve, etc. Y algo que está ahí abajo, que evitar en cualquier tratamiento por ahí, es la demora en el reforzador corrige la expectativa de refuerzo. ¿Qué significa esto? La demora en el reforzador. ¿Puedo ir a...? Si no estoy como para empezar. No, todavía no. Tenés que esperar. ¿Cómo tengo que esperar? Ahora que me empieza a preguntar, yo estaba poniendo el chat Telegram recién. Ahora no puedo hablar con vos de esto, lo hablamos mañana. Yo me comprometo a hablarlo mañana. La demora en el reforzador. Tenés que esperar. Estoy ansioso, ¿puedo tomar antes de la medicación? Sí, pero antes de tomar antes de la medicación, ¿por qué no me contaste qué está pasando? Espera, 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 espera. Límite, todo el tiempo es eso, el límite, el límite. Cada uno tendrá mejores herramientas o mejores estilos para poner un límite, pero clave se encuentra también límite. ¿Saben ustedes cuando se modificó el DSM? Se mejoraron aspectos, antes se hablaba de uso, abuso, dependencia, y eso a la gente confundía porque ¿quién era el adicto? Entonces, siempre el adicto era el otro. O como decía un viejo chiste, alcohólico es cualquier paciente que toma más que su médico tratante. Entonces, si tenía suerte de que su médico tratante era un chupandín, no, ninguno es un alcohólico. Entonces, esto se aclaró, pero salvo lo que figura en el punto 4, que estaba explicitado, necesitaba, me parece, estas definiciones algo más contundentes respecto del craving, porque el craving es un elemento importantísimo en la evolución de la adicción, en el manejo terapéutico, en el manejo farmacológico, y esto quedó un poco desdibujado, pero creo que en las próximas ediciones se tendrá alguna revisión respecto del craving. Entonces, una vez que se instala la adicción, cambios neuroplásticos, y ya hablamos de un trastorno recidivante crónico. Hay compulsión hacia la búsqueda de sustancias, por supuesto eso significa pérdida de control, no se puede limitar con la voluntad, y aparece ese famoso craving que tiene que dar respuesta farmacológica y no farmacológica, porque es inmanejable para ellos. Y recuerden que esto se prepara por disparadores ambientales. Ir por un barrio, pasar por la puerta de alguien, recibir la llamada de un amigo, el mismo día que era el día que habitualmente se iban a la banquina, sea el sábado, sea el día que sea. Entonces, hay elementos claves. Todas las sustancias, y lo podemos hacer un párrafo aparte para las adicciones conductuales, pero todas las sustancias adictivas son potentes reforzadoras, no hay con qué darle. El efecto reforzador significa placer, tampoco a eso no hay con qué darle. Pero acá empieza a complejizarse la cosa, porque el placer empieza a inducir desear tener ese placer. Entonces llega un momento en que se disocia este deseo al efecto placentero. Y esto es lo que hace que una persona desee, pero tal vez consume y no tenga placer, tenga todo lo contrario, tenga culpa, tenga síntomas negativos, tenga bajón, tenga depresión. Pero ese deseo se independizó de la condición del placer. Entonces, es importante, esto es un elemento que uno tiene que trabajar. Esto es la base del craving. ¿Y cómo entonces se hace para
ayudar a que alguien recupere la funcionalidad de su sistema de recompensa. Recupere interesarse por algo más auténtico. Che, vamos a jugar al truco. No, si podemos disfrutar. Música. ¿Qué pusiste? Ah, ¿te gusta? Mira, entonces, ¿sabes? Te gusta escuchar esto, mira, escuchar bien, escuchar esto. Y uno los tiene que conducir y lo tiene que ayudar en esa recuperación de placer, que es un elemento clave. Recordad entonces que estos autos son automáticos, que no hay forma de apelar a la voluntad. Esto significa la cronificación del consumo. Y esto va a aparecer tras abstinencias muy prolongadas. Al principio es como yo siempre les digo, mira, como estar en la playa. Al principio, si viene la ola, no estás plantado como viene la ola, las ganas de consumir van a pasar. Pero tenéis que esperar que va a haber ese deseo de consumir. Tratarse en adicto significa convivir con el deseo de consumir. Es normal que aparezca el deseo. El tema es con qué herramienta combate en que ese deseo no significa recaer. Entonces, recuerden, búsqueda de placer, reducción de sufrimiento o sentirse diferente, buscar un sentido diferente, son gatillos o disparadores, empiezan a establecerse esas memorias condicionadas. Una vez que se establecen, aparece el craving, el deseo. Esto ya no es manejable. Esto significa espectro impulsivo compulsivo y esto significa abstinencia. Y la abstinencia ahí no se agota jamás. Hay muchos trabajos que lo pueden encontrar en inglés protracted withdrawal. Esto significa abstinencias muy prolongadas, años inclusive, donde la persona si se relajó, perdió. Recuerden entonces diferencias entre impulsividad y compulsividad, pero acá viene algo muy interesante. El efecto impulsivo-compulsivo es un efecto que trasciende las categorías diagnósticas. Porque, por ejemplo, un bipolar tiene espectro impulsivo-compulsivo, un adicto tiene espectro impulsivo-compulsivo, un trastorno límite de personalidad tiene espectro impulsivo-compulsivo, un trastorno del espectro autista tiene espectro impulsivo-compulsivo. Lo que sucede en la personalidad tiene espectro impulsivo-compulsivo. Pero tantas cosas tan distintas, ¿sí? Y tal vez empezar a pensar en términos dimensional y no categorial ayude a cómo encarar los tratamientos y sobre todo el tratamiento para la contagios. El espectro TOC también hay una comunidad muy importante hoy entre síntomas TOC y adictivos. Y sí, la compulsión y el TOC van de la mano. Entonces, incluso con algunos trastornos del control de los impulsos, esas autolesiones, que a veces uno no sabe si diagnosticarla como TLP o como qué, pero evidentemente forma parte del espectro de la clínica de la adicción. Esto tiene que ver entonces con esos cambios neuroplásticos, tiene que ver con cómo se van instalando progresivamente mecanismos y estos mecanismos son los que uno debe tratar de desactivar. Entonces, si uno tuviera que resumir alteraciones, la neurobiología de la adicción afecta en principio 4 circuitos. Y si uno no trata de estabilizar esos 4 circuitos, se queda corto. Entonces, ahí viene otro grave problema. Saben ustedes que en medicina funciona bien la evidencia. ¿Qué significa la evidencia? Demostrar cuando un fármaco es eficaz para estabilizar un trastorno. La adicción implica cambios en el circuito de recompensa, y esto es para largos. Saben ustedes que hay una transmisión tónica de dopamina, una transmisión fásica de dopamina, y esto se altera cuando una persona coquetea con las sustancias en cómo se modifica este circuito de recompensa. No es gratis activar los niveles suprafisiológicos. Deja una buena de impacto. Además de la alteración del circuito de recompensa, tenemos una alteración del circuito de control cognitivo. Fallan los frenos.
tenemos una alteración de un circuito de deseo y motivación, saliencia, craving. ¿Por qué? Porque se han instalado circuitos condicionados de aprendizaje y memoria. Un fármaco no puede hacer todo esto. Entonces ahí viene un problemita. ¿Tenemos buena evidencia, por ejemplo, con la naltrexona como fármaco para tratar el alcoholismo? Sí, hay muy buenos trabajos controlados randomizados contra el placebo que dicen que la naltrexona es eficaz. Ustedes le dan naltrexona a un alcohólico y nada más, y van a tener fracasos rotundos. Pero no le tenía evidencia de naltrexona. Sí, pero no. Porque un fármaco no puede estabilizar todo esto. Ahí viene un concepto de la farmacoterapéutica del adicto, va a ser siempre una polifarmacia racional. Y ahí es donde uno tiene que medicar el trastorno del sueño, tiene que medicar el craving, tiene que medicar el espectro impulsivo-compulsivo y tiene que medicar el componente afectivo en cuestión, sea ansiedad, barra depresión, sea barra bipolaridad, sea psicosis. Y eso es parte de un componente afectivo. ¿Cómo se medica todo eso? Y con un fármaco no hay forma. Y ahora vendrá un poco, che, sabemos que el cerebelo interviene también en todo esto. Uy, lo parió. Es complejo. Solo para que vean la complejidad, siempre se intuyó que la dopamina en este circuito de recompensa tenía un rol muy importante. Entonces, por ejemplo, cocaína y anfetamina son sustancias con efecto estimulante. Cocaína, clásico, inhibe al transportador de dopamina y por eso genera mayor dopamina en la biofase y ese es el principio de cambios neuroplásticos. La anfetamina actúa distinto. Utiliza el transportador para ingresar, modifica el transportador de la vesícula y hace que se libere más dopamina en la hendidura. Ese famoso mecanismo de exocitosis. El efecto final es el mismo, aumenta la dopamina en la biofase, pero el mecanismo es diferente. Eso llevó a poner el foco en ese transportador. ¿Qué es el transportador de dopamina? Es una proteína. ¿Sí? ¿Qué es una proteína? En principio es una cadena de aminoácidos. Es un violín. Vamos a poner un término de pizza. La pizza viene con el violín. Una cadena proteica solo tendrá actividad biológica si tiene una configuración espacial. Ese violín necesita estar plegado de ciertas maneras para que tenga actividad biológica. Entonces, esos plegamientos, los transportadores, todos, sea de dopamina, de sertralina, cuando usamos antidepresivos, todo lo que actúa en transportadores actúa en lo que se llama importadores. ¿Qué son los importadores? Son proteínas de membrana que permiten el pasaje en sentido bidireccional de sustancias, sean neurotransmisores u otras cosas que pueden actuar en estos transportadores. Clásicamente podemos definir que hay ligandos, cualquier cosa que actúe sobre el transportador es un ligando, que los pueden bloquear, antagonizar, o que pueden generar otros efectos. Y ahí vendrán los famosos agonismos, completos, parciales, etc. Solo para que entiendan la complejidad. La dopamina está involucrada en un montón de condiciones y muy distintas. Entonces, actuar sobre el transportador de dopamina tal vez sea el problema, pero también tal vez sea la oportunidad para corregir alguno de estos trastornos, de donde, vean ustedes, en el trastorno de déficit de atención hay la alteración dopaminérgica, en la depresión, en los síntomas de anedonia negativos de la psicosis hay alteración dopaminérgica, en el trastorno bipolar también. Y muchas veces cuando estabilizamos a un bipolar, nos quedamos, por fin está estable, ¿y vos cómo estás? Sí, pero me falta algo. ¿Qué te falta? Dopamina te falta. Porque estás como planchadito. Esto también es un elemento clínico, porque a ningún bipolar le gusta estar planchadito. También le gusta estar estable, pero hacia arriba, como decimos muchas veces. Este es el transportador. Es una cadena proteica que atraviesa 12 veces la membrana. Y esa cadena proteica que atraviesa 12 veces la membrana tiene la capacidad, de acuerdo a cómo se acomoda en su forma espacial,
esto se llama conforme, pero en términos biológicos, de dejar expuestos diferentes sitios donde pueden actuar diferentes ligandos. Entonces, cuando nosotros decimos, sí, porque esta molécula es un inhibidor del transportador de serotonina. No, no tiene bien. Si el transportador estaba dejando expuesto el lugar para ser inhibido o lo tenía tapadito. Entonces, ¿por qué algunas personas reciben ese inhibidor del transportador y tienen respuesta y otros que no tienen ninguna respuesta? Entonces, entiendan esa complejidad. Esta complejidad que intenta el dibujito mostrarles que va a depender un poco de si están abiertas hacia un lado, cerradas hacia el otro, van a tener distintos niveles de respuesta. Y otro tema todavía incluso más complejo. Siempre pensamos que el transportador era eso, era un transportador. El transportador tiene lo que llamamos un sistema de proteína G. Todos los receptores metabólicos están asociados a un sistema de proteína G. Entonces significa que este transportador también es un receptor de dopamina. Entonces cuando el día de mañana pregunta de examen, ¿qué receptores de dopamina conoce? Familia D1, familia D2 y el transportador, que también es un receptor. Entonces esto significa sensar niveles de dopamina y regular niveles de dopamina con el efecto que va a tener en todas esas condiciones donde la dopamina sea un posible target farmacológico. Entonces, esos plegamientos van a dar muchísima posibilidad de respuesta. Y ahí entra a jugar, por ejemplo, hay algunas moléculas como el modafinilo o el armodafinilo, que históricamente se usaban y no se sabía cómo actuaban. Ahora sabemos que son agonistas parciales del transportador de dopamina. ¿Sirve tener un agonista parcial? Sí, pero ese efecto explica por qué en algunos trabajos hace unos años, si un adicto a cocaína estaba medicado con modafinilo y consumía cocaína, la cocaína no le generaba ningún efecto. ¿Por qué era? Porque había un agonismo parcial que impedía el efecto bloqueador del antagonista dopamina. Ah, era por eso. Esto también abre toda una perspectiva de cómo poder modificar algunos síntomas de disregulación dopaminérgica utilizando este tipo de fármacos. Pero también a veces es difícil. No hay demostrado ninguna posibilidad de generar adicción a estos fármacos, pero muchos los usan mal. Muchos colegas los usan mal. Está lleno de médicos que van a la guardia y decir, no, como el día fue medio duro, al día siguiente me clavé un Vigiser y anduve bien después todo el día. Será, guarda, me estás haciendo macanas. Sí, te va a generar un efecto activador. El modafinilo se hizo famoso allá en la guerra del Golfo porque aviadores que tenían misiones muy largas y extenuantes le daban modafinilo. Ah, pero a los pilotos les servía para estar activos y alertas. Sí, pero hay muchos pacientes que abusan de esto, sí sienten esa activación. Y muchos de ellos buscan el efecto de estar colocados con lo que sea, hasta con una paella. Che, ¿puedes hacer adicto a la paella? Sí, yo sí, le dirían. Bueno, che, te va a hacer mal si comes paella y solo paella. Después vendrán y lo veremos específicamente todo el espectro de por qué ciertos fármacos, por qué pero eso bueno, será para más adelante. Comprenda que entonces cuando falla ese mecanismo de control cognitivo hay alteraciones de estos circuitos, falla el mecanismo de freno y periodicidad y tonicidad mediante estos circuitos que tenían interrelación. Una vez que se generan esos cambios neurológicos, esa interrelación se cambió. Y esto es lo que ya no lo podemos regular. Hay alteraciones del circuito de control cognitivo, alteraciones del circuito y las saliencias de deseo, y por supuesto, contrarrestar el efecto de esas nueve condicionadas es complicado, no es que solamente lo van a lograr farmacéuticamente. Vean ustedes que todos estos objetivos, la mayoría de ellos no se puede hacer farmacológicamente. Esto es parte del trabajo de la red. Brevemente, nos quedan 15 minutos. ¿A medio? Sí, ¿O antes? y medio. Y medio. Y medio. Este es el cerebelo. El cerebro, ahí chiquitito, concentra el 50% de todas las neuronas del sistema nervioso central.
¿Cómo puede ser? Y es así, porque el cerebro, por ejemplo, tiene circunvoluciones. El cerebelo tiene láminas, por lo cual esa superficie, al ser laminar y no circunvoluciones, es muchísimo mayor. Siempre habíamos creído, por lo menos cuando yo estudié medicina, el cerebelo funcionaba para marcha, equilibrio y automatización de conductas motoras. Sí, pero no solo. También interviene en muchas otras funciones, como por ejemplo, contenido emocional, toma de decisiones, y esas son actividades que el cerebro desarrolla por un mecanismo muy preciso. El cerebelo, igual que el cerebro, tiene una estructura filogenéticamente más antigua, que es toda la línea media entre lóbulo, flóculo, nodular, y después están los hemisferios, los lóbulos anteriores, y evolutivamente, igual que el cerebro que desarrolló la capacidad frontal, se desarrollaron los lóbulos posteriores, que es lo que hoy se llama cerebro-cerebelo. Igual que el cerebro, tiene una corteza y núcleos cerebelosos profundos, de los cuales salen las eferencias. Entonces, el cerebro es un órgano conectado con todo el sistema nervioso central que recibe señales de todo el sistema nervioso central a partir de esos paquetes grandes de fibras blancas que son los pedúnculos cerebrosos, superior, medio, inferior, recibe de todos lados y envía a todos lados. ¿Qué envía? La única eferencia que sale del cerebelo es axones de células de Purkinje. Son GABAérgicas. Entonces el GABA no es que era una transmisión de interneuronas cortas que modulaban, sí, pero esta es una enorme excepción. Significa que del cerebelo salen vías GABAérgicas a conectarse con todo el sistema nervioso central. ¡Opa! Recibe entonces dos señales aferentes, la fibra esponjosa y la fibra disipadora, y hay un complejo entramado neuronal que es una máquina de aprendizaje. El cerebelo es una máquina de aprendizaje. Allá lejos, hace tiempo, cuando alguno de ustedes aprendió a manejar, les costó al principio el jueguito del embrague y el acelerador. Y para algunos fue más difícil, para otros fue más fácil, pero en algún momento esa actividad motora se reguló, se volvió precisa y se volvió automática. Y hoy en día hace que ustedes, si todavía tienen un auto manual o ya tienen un auto más moderno, se suban al auto y no estén pensando cómo hacen con el piecito, si apretan o no apretan, como estamos hablando, qué sé yo, o están hablando por celular, no lo hagan, que es la principal causa de distracción, es extraordinario el manejo, pero eso es automático. ¿Por qué es automático? Porque el cerebro lo aprendió y lo volvió automático. Eso es un concepto importantísimo porque es como funciona. El cerebro es una máquina de aprendizaje. Está organizado en capas. Estas son las famosas neuronas de Purkinje, que tienen una morfología especial, como vamos a ver. ¿Y para qué? ¿Por qué son así las células de Purkinje? Para conectarse. Entonces, siempre supimos que si una persona tenía un problema traumático por un accidente vascular, por algún tipo de isquemia o incluso de otro tipo físico, podía tener los síntomas de una ataxia. La ataxia cerebelosa era algunos síntomas exagerados y algunos síntomas enlentecidos a nivel motor. Sí, esto es archiconocido. Lo que es muy interesante es que por las mismas etiologías de lesiones cerebelosas puede ocurrir este síndrome cerebeloso cognitivo afectivo, que cursa con alteración ejecutiva, visoespacial, perturbación afectiva, desinhibición e incluso psicosis. Aparte, entonces significa que ahí el cerebelo podría generar este tipo de síntomas. Sí. Entonces, si la ataxia era una dismetría de movimiento, algunos movimientos exagerados y otros enlentecidos, este síndrome cerebeloso cognitivo afectivo es una dismetría del pensamiento. Significa algunas conductas van a estar exageradas y otras conductas van a estar enlentecidas. Esto significa una inadecuada respuesta al entorno. Y recuerden, esto se aprendió. Ahí viene esto de esa periodicidad y cronicidad.
y se va a crear esta cognición social, set de procesos mentales necesarios para entender, generar y regular la conducta social. Este síndrome cerebroso cognitivo afectivo significa alteraciones en estos dominios. Como no se ve nada, ya se los agrandé un poquito. Entonces, síntomas en exceso. Fíjense, en el control atencional puede haber hiperactividad. Ahora, cuando hay hiperactividad, diagnosticamos un todo por éxito de hiperactividad, con falla atencional. Sí, pero no. En un set de evaluación neurocognitiva nos pueden decir dio positivo para TDAH, es un TDAH. No, no es un TDAH. En hiperactividad, sí. Pero si ustedes repasan, por ejemplo, en cada uno de esos dominios, va a estar la depresión, por ejemplo, va a estar la impulsividad, va a estar la desinhibición, y van a ir viendo un correlato de elementos clínicos que definen a una persona con adicción. Conductas estereotipadas, sobrecarga sensorial fácil, incluso síntomas psicóticos, puede haber alucinaciones, delirios, falta de empatía. Sí, pero entonces no es que era un border, era un psicópata o era... No, esa falta de empatía puede ser una demostración de este síndrome y puede ser un estadio que en algún momento se revierta. Con lo cual tenemos que conceptualizar que esto es muy dinámico. La irritabilidad, la inconsciencia de los límites sociales. Entonces, vean, si uno dice una neurona esta de Purkinje, ¿qué tiene? Una enorme capacidad de árbol dendrítico. ¿Para qué tiene tanta dendrita? Para conectarse. Y ese axón, como le dije, es grandísimo, llega a todos lados. Hay otras células que son estas, granulares, reciben la fibra aferente, que es la fibra mugosa, y estas granulares llevan los axones en forma paralela, como una línea de teléfono. ¿Para qué? Para conectarse con distintas columnitas de células de Purkinje. Ahí hay un entramado que es regulatorio. Están estas otras neuronas, unas de Golgi. Sí, las de Golgi tienen dendritas y axones ascendentes y dendritas y axones descendentes. Son raras como una neurona. ¿Por qué? De nuevo, para conectarse. Y ahí aparece ese famosísimo elemento anatómico, era el glomérulo. Llegaba la vía aferente y en este lugar se conectaba la fibra mugosa con axones de células de Golgi, con dendritas de células granulares, con otras dendritas y se generaba todo un entramado. Entonces, esto lleva a entender a la neurona zetaneta que sus axones se disponen de forma horizontal. ¿Qué hacen? Contactan con distintas columnas de células de Purkinje. Y mira, estas neuronas en canasto les hacen una jaulita al cuerpo de las células de Purkinje. ¿Para qué se contacta así? De nuevo, para generar conexiones. ¿Qué significa generar conexiones? Hay otras neuronas, esto es complejo. Estas conocen la robótica. Que alguien desarrolle una mano mecánica que ensambla autopartes, lo hace copiando el funcionamiento de aprendizaje cerebeloso. No es que el fabricante hizo la manito y la manito sale y ya está, la conectamos y ensambla. No, tiene que aprender y uno la tiene que regular. Y en ese aprendizaje va haciendo el movimiento cada vez más preciso hasta que aprende cómo es ese movimiento de ensamblaje. Entonces, el concepto es: en una primera condición hay un estímulo y hay una respuesta. Pero en la situación de aprendizaje, de lo que sea, empieza a complementarse circuitos asociativos como para lograr que la respuesta final sea diferente. Aprendieron a automatizar el piecito del embrague después de un entrenamiento que lo volvió preciso y automático. La respuesta afectiva sigue el mismo patrón. Entonces, ahí hubo una grieta, como siempre, que vieron que esto se peleaba, bueno, igualmente se comprobó que el cerebro es una máquina de aprendizaje. Y el aprendizaje por este mecanismo de long-term pressure significa que al principio hay un estímulo muy fuerte que cuando se van generando circuitos
Generar circuitos significa que se van sumando neuronas hasta que logran modificar esa respuesta. Esto sigue estas reglas geniadas y una vez que esto se aprende, tiende a permanecer. Esto significa que desde esta perspectiva, si una persona, sus circuitos biológicos aprenden a reaccionar con una respuesta de pánico frente a una situación, por ejemplo, determinada, ir a un espacio abierto, tener agorafobia, eso significó reclutamiento de circuitos que es necesario desreclutar para que se corrija esa conducta desadaptativa. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, también podría decir, bueno, pero la única diferencia del cerebelo es GABAérgica. El GABA es un transmisor inhibitorio. ¿Por qué el cerebelo entonces puede regular tantas cosas? Imagínense que en una vía GABAérgica el tema funciona igual que un código binario. En este código binario hay una enorme barra infinita capacidad de información. Entonces, la saliencia cerebelosa GABAérgica, imagínense en bits. No es lo mismo un bip, 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 que un bip, 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 bip. Eso evidentemente tiene diferente información. Y esa diferente información significa entonces cómo se activa esto. Veremos que el sistema endocannabinoide justo en el cerebelo es donde está más presente. Eso también tiene su motivo. Y ya terminó. Las adicciones van a empezar clínicamente siempre con síntomas de ansiedad, depresión, psicosis. El impacto va a depender finalmente de sustancias, vías de administración, periodicidad y cronicidad y, por supuesto, vulnerabilidad individual. La evolución y pronóstico va a depender de la evitación de extensores ambientales, pautas de manejo de contingencias, abstinencia de alcohol, aunque el alcohol no haya sido la sustancia problemática, y de otra sustancia, cualquiera que active circuitos de recompensa, genera que se prolifiquen estos casos. Siempre entonces hay que reconsiderar el concepto de alta. Si alta va a significar que no entiendo más, evidentemente eso tendría lo que es. La alteración de la actividad modulatoria cerebelosa contribuye al desarrollo de alteraciones cognitivas, afectivas y de adecuada interpretación de la realidad. Más allá de que si este nombrecito que a mí me encanta ponerle nombres a las cosas, si prenderá o no prenderá, nada, no importa, a mí me gusta. Disfunción neuroplástica, eso significa también un concepto de esto es reparable. Sí, claro, es reparable, incluso reparable psicoterapéuticamente, es reparable. Ese sería el concepto, pero entender que intervienen mecanismos cerebelosos. Y vean ustedes, el espectro impulsivo compulsivo, bipolar 1 o 2, déficit de atención, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la conducta autista, esquizofrenia, esquizoafectivo, el TOC, el uso de sustancias, es enorme. Entonces, si uno se queda con el diagnóstico categorial, lo más probable es que la persona ahora tiene criterios para esto, ahora va a tener criterios para aquello. Hace no mucho, le pedí la inteligencia artificial, ¿me haces un animalito que tenga cosas de perro, cosas de gato, cosas de ave, cosas de reptil? Yo que me imaginaba que iba a hacer una cosa monstruosa, me hizo eso. Uy, qué lindo que quedó. Pero un poco con este concepto. Si nos quedamos en la categoría, nos vamos a ver limitados en la capacidad diagnóstica y eso nos va a generar probablemente una inadecuada capacidad de cómo ir acomodando el tratamiento de acuerdo a la evolución. Entonces, pensemos más en términos dimensionales y tal vez eso sí nos pueda dar, y más en este campo de las adicciones, algo más de precisión, porque hay muchísima la gente que habla en este tema y hablan, y a mí me gusta escuchar a alguien cuando habla que trabaje en eso. Puedo estar de acuerdo o no, pero si trabaja en eso yo ya le doy un crédito y decir, bueno, espera, más allá de que lo que dice no lo comparta, la mueve. Entonces, más o menos lo que les quiero transmitir en este ciclo de martes es lo hago como trabajo. Hasta acá nos quedan 30 segundos para preguntas. O más si ustedes quieren, eso del horario lo maneja acá el voz, o la voz sería. La voz, no la voz. La otra voz. Em,
O sea, el diagnóstico diferencial que es para hacer el diagnóstico diferencial con este trastorno se puede hacer a través de imágenes. O sea, Ayudan las imágenes, en realidad ayudan mucho los exámenes complementarios. Yo preguntaba cuando llegué, ¿ustedes, por ejemplo, tienen laboratorio? Sí. Qué bueno. Por supuesto, además de descartar alteraciones tiroideas, etc. Traten de ver cómo está la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es un indicador de estrés. Y un indicador de estrés da cuenta también de algunos de estos procesos. También sirve pedir una prolactina, porque la prolactina plasmática es un indicador indirecto de alteración dopaminérgica. Si una persona tiene aumento de prolactina y no está dando de mamar a nadie, no tiene un tumor de hipófisis posterior, no está tomando antipsicóticos bloqueadores D2, lo más probable es que esa prolactina alta sea por la alteración dopaminérgica que le generó su conducta adictiva. Entonces, tal vez ese es un parámetro interesante para después hacer un seguimiento. Y si alguien tiene prolactina alta, yo suelo indicar como parte posiblemente algún agonista dopaminérgico de los que se usan en Parkinson, sea pirivedil, el mismo modafinilo, algo de eso ayuda y ayuda mucho. y la sensibilidad, no sé si está bien hecha la pregunta, pero la sensibilidad receptiva a los fármacos, Enorme pregunta tuya, no es la misma. El adicto no va a responder igual. Entonces, ejemplos. Difícilmente ustedes logran el efecto ansiolítico como un ansiolítico. No vayan por ahí. Si el paciente lo recibe, se lo tienen que seguir dando, pero se lo pueden suspender de golpe, pero con la idea de eso habrá que retirarlo. Si ya tomaba un combo de 2 o 3, que es habitual, pasemos a uno solo. El clonazepam por vida media y otras características farmacocinéticas es el más adecuado. Y después te lo retiro. ¿Cómo hago para retirártelo? Y en principio con todo lo demás que te voy a dar, con efecto ansiolítico, porque eso para ansiolisis no te va a alcanzar, y ahí te va a ayudar la gabapentina, ahí te va a ayudar la pregabalina, ahí te va a ayudar algún antidepresivo más de perfil ansiolítico. Entonces sí te la puedo ir sacando. Es difícil sacarla. Básicamente, cuando uno ya puede ir acomodando a dosis razonables de un clonazepam, la forma ideal al final es pasar a gotas. Acuérdate que una gota es 0,1 miligramo. Entonces, cuando yo llego a 1 miligramo de clonazepam, que ya fui podando y llegó a 1, ahí lo paso a gotas y empezando. Una gota te voy a reducir por semana. 9, 8, 7. Y esa forma es muy suavecita como para deshabituarlo de ese clonazepam. Por supuesto, ese paciente va a tener que tener otro esquema que, si el tema ansioso era importante, privilegie la acción farmacoterapéutica sobre esa ansiedad. Pero eso lo vemos en alcohol y cada uno de los temas. Y antipsicóticos y antiparkinsonianos, o sea... El antiparkinsoniano, el antiparkinsoniano tiene sentido cuando hay un sumario en antipsicótico. Entonces, antes que pensar en eso, ¿por qué no usamos qué es el antipsicótico? Entonces, el antipsicótico no es un hipnótico. Tenés un problema de sueño, hay que medicar con algo, donde tal vez sea un recurso del antipsicótico, pero cuando te falló otro tipo de estrategias. La más infalible para mí es el trazodone, el taxadón. Hace años mis pacientes lo bautizaron Tyson. No hace falta que explique por qué. La trazodona, 100 miligramos a la noche, genera un sueñito sumamente fisiológico, agradable, no te da efecto de resaca a la mañana, se basa en una acción antihistamínica fuerte que tiene la trazodona, que como antidepresivo no funciona, pero sí como inductor del sueño. En muchos casos, el Tyson no puede, hay que darle una combinación de otras cosas. ¿Qué? Clonidina. Yo uso muchísimo clonidina. Problemita, no hay clonidina en el mercado, que uno tiene que hacer preparar como receta magistral. Se complica un poco, tal vez no tanto. A lo mejor hay buenos lugares que hacen preparados magistrales, hay que tener cuidado, porque las dosis que yo al menos uso son de 0,050 miligramos.
Lo que ustedes van a ver en protocolos, por ejemplo, de deshabituación de opiáceos en Estados Unidos son de tomas de 0.300 miligramos. Es la sexta parte de eso. Por ahí es más fácil en medio de internación clínica, donde hay clonidina inyectable. Entonces, sí, en un protocolo, por ejemplo, de un alcohólico que aparezca en terapia, y yo le pondría clonidina inyectable. Y eso funcionaba. Claro. Y con respecto a la psicoterapia aplicada, o sea, con estos trastornos cerebelosos, El cognitivo-conductual es la que mejor funciona. Si les interesa el tema, en alguna de estas charlas metemos, pero donde hay que trabajar muchísimo sobre el límite. El límite, es el límite. Y es esa demora en el reforzador que les decía antes. Espera, qué bueno lo que me estás diciendo, pero vamos a hablarlo mañana. Y mañana probablemente te diga que vamos a hablarlo mañana. Y no que te estoy boludeando, che, nunca te voy a... ¿Cómo puedes pensar eso? ¿Se acuerdan cómo habían los viejos almacenes? Hoy no se fían, mañana sí, decía el cartelito. Eso es un poco... Tenés que esperar. Y el tener que esperar empieza a instalarse un mecanismo de control cognitivo. Es más, tal vez cuando puedas volver a la cancha, porque en la cancha vos consumías. Y en la cancha... claro, hay que ser muy bien limitante. Funcionar como Tu vida en recuperación va a ser mucho más que la renuncia a ir a la cancha. Pero si no vas a la cancha, no lo vas a poder manejar. Tienen una... Líquida el material. ¿Les parece que sigamos con alcohol la semana que viene? ¿O con marihuana? ¿O con qué? alcohol o marihuana. Cualquiera de las dos. Bueno, si mi humor no aparece alcohol, vamos con el alcohol.